Muy bien. El concepto, vale la pena repetir un poquito, el concepto es de que el manual del creador nos da la información para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Y especialmente si él cuando nos creó, lo primerísimo que dijo, la primerísima y única comisión, desde luego, porque él es inmutable, él no cambia, la primerísima comisión, las palabras que escuchó el hombre como comisión fue sojuzgar la tierra. Entonces, si la comisión fundamental a la que él nos ha llamado es la de sojuzgar, es obvio que el gobierno es vital en esta comisión. Y si él nos habla de que las buenas nuevas son el evangelio del reino, una vez más vuelve a poner el énfasis en gobierno. Y tenemos que recordar que nuestro enemigo lo único que tiene es astucia. Y lo que hace para distraernos de nuestra visión es distorsionar el significado de las cosas o se adelanta y las agarra y las ensucia para que cuando nosotros las veamos digamos, chish, eso no lo queremos. Y así ha hecho con todo el sexo diseñado por Dios. Entre los placeres humanos, el más grande tal vez, en una pareja, en un matrimonio. Bueno, ¿qué hizo el enemigo? También lo distorsionó de tal manera que aún hablar de sexo, así como estoy haciendo yo ahorita, y peor aún si estuviera en una congregación dominical y en medio del mensaje me pongo a hablar así, uy, qué cosa. Pero es porque el enemigo en su astucia nos ha engañado. Por eso, cuando nos habla la Biblia, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando habla de que nos salvemos, bueno, de que alcancemos la salvación, dice, por medio de la renovación del entendimiento. Nuestro entendimiento es el que necesita cambio. ¿Qué fue la causa del diluvio? Eran unos homosexuales, eran unos asesinos. No, la Biblia no dice eso. Jesús no dice eso. Jesús dice que cuando el diluvio llegó, ellos estaban viviendo una vida normal, comiendo, casándose y dándose en matrimonio, pero no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, no entendieron, fue falta de entendimiento. Y lo mismo nos está pasando a nosotros cuando, por ejemplo, el manual que Dios nos ha dejado para que tengamos éxito verdadero y desarrollo verdadero, lo han ya manoseado a tal grado que entre los mismos cristianos empiezan a decir, no, el Antiguo Testamento ya pasó y esto y que lo otro, y ya restan valor a la Biblia. Ya no se preocupan, se van por las señales y prodigios. Una iglesia se hace grandísima porque hay señales y prodigios. Pero ¿qué acerca de la sana doctrina? ¿Qué acerca de enseñarnos lo que compete a nuestra vida cotidiana? No solo los eventos emocionantes. Bueno, entonces eso es lo que estoy tratando de hacer hasta la luz que tengo, porque desde luego habrán otros que tengan más luz que yo y Dios mediante lleguemos a tener de su información que nos ayuden a que nosotros también podamos tener un poco más luz. Pero la luz que yo tengo es la que estoy poniendo aquí. Entonces, estoy tomando los cuatro conceptos, los cuatro, ¿qué? Eslabones del reino, las cuatro características, un rey, el territorio de su reinado, la ley de su reinado y quienes son súbditos. Y lo estamos traduciendo a nuestros días, que el rey es el gobierno, el lugar del reinado son nuestras naciones y hablábamos de que comenzar de lo más pequeño y comenzar de lo más pequeño es comenzar en los cocodes. Eso lo presenté ya en la plática pasada. Y hoy vamos a ir a la ley del reino. Es tan importante que entendamos que si somos llamados a sojuzgar, se necesitan leyes para juzgar. En todos los países que están prosperando, los países que se suponen ser más civilizados, son los que se rigen por leyes. Y los países que están cambiando de una situación mala y están mejorando,
como Salvador, como Argentina, son los que están cambiando las leyes, las mentiras que el humanismo había infiltrado en nuestras mentes y en nuestras naciones, y están volviendo a la ley de Dios. Aunque no la llamen la ley de Dios, están volviendo a lo que es natural. Y los antiguos le llamaban a la ley de Dios la ley de la naturaleza. Porque así como en la naturaleza, las flores son flores en todos los países del mundo, los peces son peces en todos los países del mundo, toda la naturaleza es lo mismo en todos los países del mundo. Y las leyes de la naturaleza, sembrar y cosechar, todo eso es lo mismo en todos los países del mundo. De igual manera, la ley de Dios debe de ser la misma en todos los países del mundo. Noten, y entonces escuchen, amados hermanos de distintas denominaciones, de distintas creencias y todos, por favor, entiendan que la Biblia, el mensaje de Dios a los hombres, no fue en forma de 66 libros, aunque sean 66 libros que tenemos nosotros, pero no fue en forma de capítulos y versículos. Tampoco, mucho menos fue en forma de dos secciones llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese es el peor daño que se le ha hecho al mundo, no solo a la iglesia, al cristianismo, sino que al mundo, es separar la palabra de Dios y decir, desde Génesis a Malaquías es Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento ya se cumplió, y cuando se cumple un pacto queda viejo y hay que tener un pacto nuevo. Y empiezan a mezclar verdades, pero que no tienen sentido. Porque lo que se cumplió fue el antiguo pacto, no los libros de la palabra de Dios, no los libros del manual del Creador. Y eso es el problema. La ley es el fundamento de todo. Solo razonen. ¿Qué dijo Jesús que buscáramos primeramente? ¿Qué dijo Jesús que buscáramos primeramente? El reino de Dios y su justicia. ¿Ha oído usted hablar de que haya un buen reino, que haya una nación justa sin que haya ley? ¿Se da cuenta? Si tan solo usáramos el sentido común, como he estado diciendo, la Biblia dice que la única diferencia que tenemos los humanos de las bestias es que razonamos. Las bestias no razonan. Y a las personas que en la Biblia se les iba la razón, la Biblia les llama bestias. Entonces no seamos bestias. Razonemos a la luz de la Escritura. Ciertamente dice la Biblia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ¿qué significa eso? Significa que antes de que viniera Cristo y muriera y pagara nuestros pecados, estábamos condenados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que aunque quisiéramos, no podíamos salvarnos, no podíamos cambiar, éramos esclavos del pecado. Venido Jesús, pagado el precio por nuestro pecado y resucitado Él y restaurándonos a la comunión con el Padre, ya no estamos bajo la condenación. Ahora sí podemos cambiar si queremos. Antes no podíamos, aunque quisiéramos, éramos esclavos. Ahora somos libres para escoger. Entonces, la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. ¿Qué se hace con un ayo terreno? Pensemos con un maestro, un tutor terreno, que nos enseña, nos prepara, nos equipa para llegar a nuestra carrera, a nuestra profesión, a nuestra vida, en nuestro matrimonio. Alguien que nos enseñó y nos trajo al lugar tan bueno y tan precioso que ahora tenemos. Simplemente lo tiramos por la basura, ya se acabó. ¿O seguimos agradecidos a Él? Seguimos recordando sus consejos, seguimos gozándonos cuando podemos hablar otra vez con Él y otra vez estrecharle la mano y darle gracias por lo que hizo por nosotros. Pues esa es la ley. La ley la ley no nos enseñó todo. Recuerden, esa es otra cosa muy importante. Él dice la Escritura claramente: la ley por Moisés fue dada. La ley por Moisés fue dada. ¿Qué ley fue dada por Moisés? Toda la que los personajes desde Génesis hasta Malaquías entendieron
pero esa ley era la letra de la ley, lo literal de la ley. Y luego sigue diciendo el texto que estoy citando, la ley por Moisés fue dada, pero la justicia y la verdad vinieron por Jesús, por Cristo. Mire, el ayo nos trajo hasta donde podía. Y luego la justicia y la verdad de esa ley, de la que Moisés solo tenía la letra, Jesús vino a traer la interpretación justa y la interpretación verídica, la justicia y la verdad, pero de la misma ley. Muy bien, entonces leamos este texto que es uno de los que más me gusta con relación a la ley. Es el Salmo 19, versículos del 7 al 10. Note cómo comienza. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuándo deja de ser lo perfecto? ¿Cuándo pasa lo perfecto? ¿Cuándo ya no sirve lo perfecto? ¿Qué le dije de bestia? Y lo opuesto de la bestia, razón, razonar. Si la ley de Jehová es perfecta, nunca deja de ser. No necesita cambiarse o mejorarse, necesita estudiarse y entenderse. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este curso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma, en el ser humano que dice que somos espíritu, alma y cuerpo, el alma es el elemento, es la dimensión más grande que tenemos que salvar. Esa es otra cosa importante. Cuando la Biblia habla de salvación, no se refiere a nacer de nuevo. No se refiere al espíritu, no se refiere al cuerpo físico, se refiere al alma. Lo que se transforma por medio de la renovación del entendimiento no es el cuerpo, no es el espíritu, es el alma. Ahí está la información, ahí está la voluntad, ahí están los sentimientos, las emociones, y nuestra alma es la que nos da problemas. Fíjense que a mí me da risa porque cuando el ayuno, ¿verdad? Dice, hay que ayunar. Pero ¿qué dice la Biblia del ayuno? Bueno, dice muchas cosas, pero yo quiero referirme a un texto que es el que me gusta. Dice, afligí mi alma con ayuno. ¿Capta eso? No afligió el cuerpo al ayunar, pero al no comer, pues el cuerpo es el que tiene hambre. Depende. Si se le ha estado dando mucha chatarra al cuerpo, si se le ha estado dando un montón de cosas que no sirven para nada y se deja de comer, el cuerpo dice, ¡ah, qué alivio! Pero el alma dice, ¡ay, sí, pero mira qué rico! ¡Ay, pero mira qué delicioso! Y el alma es la que se aflige, no es el cuerpo. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Se recuerda del texto de 3 de Juan, versículo 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Fabuloso, eso es lo que desea, que seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Pero hay una condición. Así como prospera tu alma. ¿Y quién tiene que prosperar el alma? Nosotros. Entonces, si queremos que se cumpla el que seamos prosperados en todo y tengamos salud, nos compete a nosotros prosperar nuestra alma. ¿Y qué está diciendo? ¿Que convierte el alma? La ley de Jehová. Ustedes que están para desechar la ley, disculpen, están desechando lo mejor de su salud, lo mejor de su vida eterna, lo mejor de su vida espiritual. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oh, gloria al nombre de mi Rey Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy uno de esos. Ya abiertamente he dicho, no me avergüenzo de que no tengo ningún título. No me gradué de nada. O sea que a los ojos de la humanidad, bajo el humanismo, como no tengo título, no soy nada. Pero la ley de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No he estado en ninguna universidad como alumno, pero he estado en 2 como maestro. No he estado en un seminario teológico como alumno, pero he estado como maestro. La ley de Jehová.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Oh, desgracia, estamos otra vez bajo la ley. A saber bajo qué ley estás. Ah, sí, estás bajo la ley del pecado, de la cual el Señor ya te liberó, pero tú no quieres liberarte. Tú sigues agarrando las esposas y poniéndotelas cuando Jesús ya te liberó de la ley del pecado. Porque la ley de Jehová dice que es que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. No hay soborno, no hay presión, no hay coerción. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Voy a tomar otra vez las palabras de esa porción, de ese salmo, porque miren qué precioso. Necesitamos ser ciudadanos, ¿qué? Ordenados, respetuosos de ¿qué? De la ley. Perdón, se me olvidó apagar el volumen de esto. Bueno, necesitamos ser ordenados, respetuosos de la ley. Entonces, para ser respetuosos de la ley, tenemos que entender la ley de Dios. Note, voy al diccionario Strong. El diccionario Strong es un diccionario que nos da el significado de las letras originales, de las palabras originales de la Biblia. Así que ahora voy a tomar ese. ¿Puedes apagarme el micrófono ahí, Claudia? O George, si pudieras tú, no sé. Gracias. Bueno, me quedé así. La ley de Jehová. Entonces voy a ir a todo lo que leí del Salmo, ahora palabra por palabra. La ley. El diccionario Strong, como les digo, es un diccionario que nos da el significado de las palabras. ¿Qué significa la palabra ley ahí en ese Salmo? Dice, precepto o estatuto, específicamente el decálogo o pentateuco. Entonces la ley de Jehová, precisamente los 10 mandamientos cumplen esa función que acabo de leer. El testimonio de Jehová, dije, es fiel. ¿Qué es testimonio? Es una declaración o afirmación solemne hecha con el propósito de establecer o probar algún hecho. Dicha afirmación en los procedimientos judiciales puede ser verbal o escrita, pero debe ser bajo juramento. El testimonio difiere de la evidencia. El testimonio es la declaración de un testigo y la evidencia es el efecto de esa declaración en la mente o el agrado de luz que proporciona. Fíjese, el testimonio de Dios es perfecto. Ok, ¿qué es los mandamientos? Mandamientos propiamente designado, es decir, un mandato de Dios. Y en plural solamente y colectivamente para la ley. Los mandamientos de Dios. El precepto, ¿qué es un precepto? Es ordenar, dirigir, dar un encargo que implica autoridad y poder para controlar y para exigir obediencia. Un precepto nos puede controlar y nos exige obediencia. Eso es de la ley de Jehová. El temor de Jehová. Mire, ¿qué es temer a Dios? No, ¿cómo le voy a temer a Dios? Yo amo a Dios, Dios es muy dulce, Dios es precioso. Sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es todo. Pero la palabra temor significa literalmente espantoso, extremadamente temor. Dice en otra porción de la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque mira, el temor de Jehová es por muy misericordioso que es, por mucho amor que es, por todo el bien que desea para nosotros, es justo. Y su justicia no le permite dejar pasar por alto
un pecado nuestro. No me estoy refiriendo a un pecado así de numeralmente, de que cometí un pecado y Dios me abandonó. No, no, no. Pero me refiero a una actitud de pecado. El pecado más grande es por el cual vino el diluvio y por el cual es que también estamos como estamos, por no entender la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia solo se le concede al culpable. Entonces tiene que haber un reconocimiento de nuestra culpabilidad, de nuestra necesidad para experimentar la misericordia de Dios. Pero si empezamos a sentir que yo soy cabeza y no cola, soy príncipe, hijo del rey, y empezamos con esas distorsiones fuera de una actitud y un comportamiento que respalde esas palabras, entonces eso es no entender la misericordia de Dios. Y recuérdate que dice claramente Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá, nunca los conocí. No entendieron el porqué de las señales y prodigios. Las señales y prodigios no es ¿para qué? Para decir que ahí está el poder de Dios, que ahí está el reino de Dios y todo eso. No, no, no. Las señales y prodigios eran, y claramente sigue diciendo la Biblia, que las señales son para los inconversos. Yo no necesito una señal para creer en lo poderoso y milagroso del Señor. No necesito una señal para saber que estoy haciendo su voluntad. Tomo su palabra, y su palabra es la que produce todo esto. Y los juicios de Dios, dice juicio, veredicto, favorable o desfavorable. Pronunciado judicialmente, específicamente sentencia o decreto formal, humano o de la ley divina del participante, individual o colectivo. Incluye el acto, lugar, la demanda, el crimen y la pena. Abstracta justicia, incluye el derecho o privilegio del participante, estatuario o acostumbrado e incluso estilo. Entonces, al estar hablando de la ley del reino, estamos hablando de la ley de Dios. Y estamos viendo que la ley sería lo comparativo con las leyes de la nación, pero por eso es que aquí sí ya entra grandemente la diferencia. Mire cómo las leyes de la nación no se comparan con las leyes de Dios. Por ejemplo, la ley del aborto, y le llaman una ley, es un asesinato legalizado. Por ejemplo, la ley del UCI es un robo legalizado, porque no está cumpliendo ningún servicio. En fin, en cambio, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová tiene todos estos atributos que ya le mencioné. Un reino, vivir en un reino bajo las leyes del rey Jesús. Ese es lo que dice. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, hay muchas leyes. También en el Antiguo Testamento hubo muchas leyes para el pueblo de Israel. De esas leyes para el pueblo de Israel es importante entender una cosa, porque muchos de los que dicen la ley ya pasó, ni siquiera saben que por lo menos están claras 3 clases de leyes en la Biblia. La ley ética moral de Dios que nunca pasa, la ley ética moral de Dios que nunca pasa, la ley de higiene, que aunque no es obligatoria ni nos condenan si no la cumplimos, es beneficiosa, ¿verdad? Mantener la higiene, lavar las cosas y todo lo demás. Y la ley ritual, que eran aspectos simbólicos, tipos y sombras para el pueblo de Israel de lo que vendría a ser cuando el postrer Adán, cuando Jesús se manifestase. Ok. Así que si no podemos concentrarnos en toda la ley, lo que yo quiero hacer en esta ocasión, en esta lección, es llamar su atención que necesitamos aprender 2 cosas. Número 1, los derechos inalienables. Los derechos inalienables son dados por Dios para toda criatura, para todo ser humano. No hay absolutamente ni uno que no goce
de los derechos dados por Dios. Los derechos no son dados para etnias, no son dados para religiones, no. Los derechos son dados por el Creador para todas sus criaturas. Entonces vamos a hablar de los derechos inalienables. Esa es una. Y dos, la segunda cosa importante es entender que en la palabra de Dios, en el manual del Creador, Él nos ha dejado el modelo de una constitución. Una constitución que sea una verdadera constitución, no como el documento político que tenemos en Guatemala. No es una constitución. Tenemos que respetarla y gracias a Dios que la tenemos, porque al menos hay algo ahí deteniendo la maldad. Pero fíjense que tan grande es el respeto que le tienen a la Constitución, que acaban de pasar esas leyes y esos acuerdos totalmente anticonstitucionales y les importa un comino. ¿Por qué? Porque tenemos muchas bestias en el Congreso, muchas personas que no tienen razón. Son bestias que van detrás de la presa, el dinero, el placer, todo eso, pero no tienen ningún concepto de humanidad. Son unas bestias. Ok, entonces tenemos que hablar de los derechos inalienables y tenemos que hablar de la Constitución. Vayamos primero a considerar los derechos inalienables y permítame comenzar con una cita de Henry Lacordaire. Lacordaire, o así está escrito, no sé cómo se pronuncia, francés, Lacordaire. Henry Lacordaire. Escucha lo que dijo. Hombre justo es aquel que mide sus derechos. Fíjense pues, este es un hombre justo que está pensando en sus derechos, que mide sus derechos con la regla, y para medir sus derechos usa una regla, con la regla de sus deberes. Aclaremos eso, hablemos de eso, sumamente importante. El hombre justo es el que reclama sus derechos, mide sus derechos, conoce sus derechos, defiende sus derechos, pero los mide con su responsabilidad. En otras palabras, primero mira cuál es su responsabilidad antes de reclamar su derecho. Todo lo opuesto del humanismo. El humanismo solo quiere su derecho y quiere que alguien más cumpla su responsabilidad. El humanismo solo quiere su derecho y no importa que esté violando los derechos de otros, lo que le importa nada más es sus derechos. Es irresponsable. Ese es el humanismo. Entonces el hombre justo valora sus derechos, pelea por sus derechos, pero entiende que primero tiene que velar por su responsabilidad. ¿Y cómo ha infiltrado el enemigo todo eso en las iglesias? En las iglesias todo lo consideran en qué pueden recibir de bendición, en qué tanto pueden recibir de Dios, qué ganan si hacen esto, y cuánta bendición pueden recibir. Y todos quieren salir bendecidos. Bendecido hermano, bendecido hermano. ¿Y qué acerca de responsabilidades? ¿Qué acerca de ser luz del mundo y sal de la tierra? ¿Qué acerca de que todos puedan ver que tememos a Dios por nuestra conducta? ¿Qué acerca de ser padres que crían a sus hijos en los caminos de Dios? ¿Qué acerca de ser esposos que aman a la esposa como Cristo a la iglesia? Y de ser esposas que respetan a su marido, que respetan la cadena de autoridad también en la familia, en el matrimonio. Todos claman bendiciones. ¿Qué acerca de responsabilidades? Entonces, comencemos con lo de los derechos. Una de las cosas que enseñamos, voy a decir enseñamos en plural, lo hago yo, pero como no soy el único, entonces lo voy a decir en plural. Enseñamos en la educación de los hijos que es más importante es enseñarles responsabilidades que derechos. Enseñarles derechos es por fomentar en ellos expectativas. Y
tómenlo como quieran. Yo sé que hay varios personajes que dicen que cuando los hijitos se portan bien, pues que un galardón, un reconocimiento de su buen comportamiento. Cuando ganan un grado, un reconocimiento de que ganaron, etcétera, etcétera. Qué bonito, qué lindo. ¿Por qué? Es su responsabilidad. Voy yo al trabajo y el jefe nos dice, ay, qué bueno que vino a trabajar, qué lindo, le vamos a dar un dulcito porque vino a trabajar. No, es mi responsabilidad. Tengo un salario. Bueno, los niños no tienen un salario, pero nos tienen a nosotros cuidándolos, les damos de comer, les damos de vestirlos, lo tenemos todo. ¿Por qué le vamos a estar galardonando que cumpla con su responsabilidad? Y escuche, antes de que apague, antes de que cambie el todo, déjeme decirle, simplemente estoy usando algo que Jesús dice en la Biblia. Jesús dice en la Biblia que si una persona tiene un criado trabajando en el campo, fíjese, bajo el sol, sudando, trabajando, el criado, el jornalero y todo, y que cuando viene a la casa, el amo, Jesús dice, no le dice, ven, siéntate y descansa, no, sino que le dice, mira, apúrate y dame de comer, dame de comer, y después que haya comido, que coma él. Y dice entonces el Señor, y le dice, dame de comer y después comes tú. Y dice, y cuando termina, ¿le da gracias? No. ¿Por qué? Porque era su responsabilidad. Y luego añade, así también ustedes, cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. ¿Se da cuenta? Es que eso es medir los derechos con la regla de la responsabilidad. ¿Por qué me tiene que dar regalo? Por lo que es más, yo sé que esto le cae mal a todos, pero simplemente se los digo. Fiestas, a veces los cumpleaños, peor si se tiene una familia grande y es el cumpleaños de este y de este y de este, puchica, ¿cuánta plata se va en regalos porque cumplieron un año? Gracias a Dios por cada día que vivimos. Pero hay tantas cosas que han sido, que ahora están inculcadas en la naturaleza humana y por eso les resienten lo que les estoy diciendo. Fíjense, pero ¿qué ganó el enemigo con eso? Por ejemplo, gracias. Darle gracias a Dios. Ay, yo le doy gracias a Dios a cada instante. Sí, pero tristemente hemos perdido el concepto de qué es dar gracias. Porque ahora damos gracias cuando el mesero nos trae la comida por la cual estamos pagando y ese es su trabajo. Somos maleducados, sino cuando dice quiere café o quiere Coca-Cola o algo, sino dice por favor. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos esos modales, porque si no les va a ir re mal en la calle, en la escuela. Pero razone, piense. Si ponemos primero el deber antes que el derecho, ¿qué tiene que ver el dar gracias por un servicio que estoy comprando, que estoy pagando por él? ¿Por qué tengo que pedir por favor que me den por lo que estoy pagando? Entonces, lo único que estoy tratando de hacer con esto es zarandear un poquito su cabeza. No estoy diciendo deje de dar gracias porque lamentablemente no nos iría bien. Sin embargo, Jesús nos dejó un ejemplo. Para todo hay ejemplo en la Biblia. Cuando llegan los cobradores de impuestos, como quien dice los cobradores del UCI, para poner un ejemplo, y le dicen que ¿y tu maestro no paga? El de Pedro rapidito dice, claro que sí. ¿Cómo no va a ser educado mi maestro? ¿Cómo no va a dar gracias? ¿Cómo no va a decir por favor? Claro que sí. Entonces llega Jesús y le dice, oye Pedro, ¿a quién se le cobran los impuestos? ¿A los hijos del rey o a los extranjeros, a los otros? Y le dice, a los otros. Entonces los hijos no tenemos que pagar. Pero para no servir de tropiezo, ve a pescar y en la boca del primer pez vas a encontrar dos monedas, una para que pagues por mí y otra por ti. Ve, él está diciéndonos, miren sus deberes, no sus derechos, pero mientras estemos en este mundo tan torcido como está, pues ni modo, manténganse en la cultura de por favor y gracias. Pero volviendo a las gracias que le tenemos que dar al Señor requieren que tengamos entendimiento de que por qué estamos dando gracias. Por un regalo inmerecido, inalcanzable, por una misericordia infinita, por una bondad que nos persigue cada día, por algo inalcanzable en nuestros medios, por algo inmerecible. Nunca mereceremos nada
de esa gloriosa misericordia de Dios. Lo que merecemos es 1000 veces más peor que lo que estamos viviendo si no fuese por la misericordia y la gracia del Señor. Pero no, que la mayoría de los cristianos reclaman cuando, ay, se me acabó, se me dañó mi segundo teléfono, o mi carro más nuevo. En fin, no hay un corazón agradecido, porque se ha perdido el valor y el significado de lo que es dar gracias, de ser agradecido. Bien, entonces, los derechos. ¿Qué son los derechos? Antes de entrar en ello, tengo aquí otra palabrita que es muy importante. El bien común. ¿Qué es el bien común? Los gobernantes, especialmente los señores diputados, deben de buscar el significado de bien común. No es el bien de la mayoría. No es el bien de la minoría, no es el bien de nadie en específico, no es el bien de ninguna clase de personas o de estatus o lo que sea. El bien común es lo que es mejor para todos. No hay nada que sea mejor para todos, en el sentido de que hay buenos y malos, hay los que agradecen y los que no, hay los que reconocen y no. Pero a lo que yo me refiero es lo común. Aunque a muchos no les guste lo común y por eso digan, eso no me gusta, eso no significa nada. Y aunque la mayoría diga, eso no me gusta, si es lo común, eso es lo que cuenta. Mire, la palabra dice así del bien común. Está dirigido a satisfacer lo que es el progreso de los individuos y para eso, entre otras cosas, debe basarse en la verdad y en la justicia. Cuando se empieza a pensar que vamos a por esta etnia, eso no es justo. ¿Por qué se va a tratar de una manera diferente a una etnia? Uno nació francés, otro nació portugués, otro nació hindú, otro nació chino, otro nació guatemalteco, otro nació... Bueno, todos tenemos diferente etnia, pero todos somos seres humanos. Los derechos son del ser humano, no de la etnia. O ellas son mujeres, así que ¿qué diferencia entre los derechos humanos? Tienen derechos porque son humanos, pero no porque son mujeres. Un derecho no puede ser para unos sino para otros. Los derechos son universales. ¿Tienen derecho en China los mayas? No. Entonces los mayas no es derecho, no es universal. Es simplemente una de las tantas diferencias que hay entre la raza humana. El sexo son dos diferentes sexos. Es todo. Las edades, los derechos de la tercera edad. Yo como adulto más de la tercera edad tengo derechos. ¿Qué derechos? Los derechos del niño. ¿Qué derechos del niño? No hay derechos. Todas esas cosas es la forma en la que los gobernantes manipulan a la población ignorante llamándoles derechos. Y como la función de los gobernantes es defender los derechos, entonces necesitan más oficinas y más personal para proteger los derechos de la mujer, del niño, del negro, del blanco, del rojo, del chiquito, del alto. Inventan toda clase de derechos. Nada de eso es derecho. Esas son circunstancias de la vida. El derecho es ser humano. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Nada más. Entonces, una de las mejores formas, si no la mejor, es la de conocer los derechos inalienables. Así que comencemos por inalienable. ¿Qué significa inalienable? Que no puede ser negado o quitado. ¿Ven? Mi vida no me puede ser negada ni quitada. Mi libertad no me puede ser negada ni quitada. Mi propiedad no me puede ser quitada ni limitada. Si se respetaran los derechos inalienables, si tuviésemos un gobierno justo con las leyes del reino de Dios, ese derecho estaría respetado. Derecho inalienable. Sigue diciendo, esto lo pueden encontrar en el diccionario Vox del 2009 y en Larousse editorial. Ahora dice que no puede ser negado o quitado.
que no puede ser vendido o cedido legalmente o legítimamente sería lo correcto. El derecho inalienable no se puede vender. No, te vendo mi vida, te vendo mi propiedad, el derecho a la propiedad, no la propiedad, el derecho a la propiedad. No se puede vender. Y dícese que no se puede enajenar. ¿Qué es enajenar? Otra vez voy al diccionario para que sea la misma Biblia y el mismo lenguaje el que nos ayude. Enajenar. Pasar o transmitir a otro la propiedad o el dominio de una cosa. Entonces no se puede tomar la propiedad o el dominio de una cosa y pasársela a otro. Entonces, si el derecho es inalienable, no se le puede quitar el derecho a nadie para pasárselo a otro. Bueno, voy a seguir leyendo para poner esto, y con esto quizá voy a parar. No le voy a entrar a la Constitución porque es sumamente importante entender los dos aspectos. Entonces, un derecho inalienable es aquel al que no se puede renunciar, pasar o transmitir a otro. Consecuentemente, es un derecho que ninguna ley puede legislar, pues no se puede mejorar ni limitar. Una ley o es para mejorar las condiciones de la vida social o para limitar los atracos y las maldades. Pero el derecho inalienable no lo pueden tocar. El derecho inalienable es dado por Dios antes de que hubiera gobierno civil. De hecho, existen los gobiernos civiles para proteger los derechos inalienables. Si no los están protegiendo, si no hay protección a los derechos inalienables, no hay razón de que exista un gobierno civil. Y no deben de mencionarse derechos en la Constitución. ¿Por qué? Porque una vez más, no se pueden enajenar, no se pueden mejorar, no se pueden limitar. Son dados por Dios. Simplemente tenemos el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y los gobiernos lo único que pueden hacer al respecto es protegerlos. Ay, sí, pero hay que velar por los derechos del niño. ¿En dónde está eso? Hay que velar por... todo eso es mentira. Es el humanismo metido en las naciones, distorsionando el significado, y con esas mentiras, imagínense, si se le da derecho a los niños, se está ignorando, se está violando a los adultos. Si se le da derecho a las mujeres, se está violando, se están negando los varones. Si se le da derecho a los ancianos, se están negando, se están violando los jóvenes. Eso no es un derecho. Los derechos son universales, dados por el Creador a todo ser humano en todas partes del mundo. Son los mismos derechos del chino, del ruso, del boliviano, del europeo, del alemán, del ladino, del guatemalteco. Son los mismos derechos. Y por lo tanto la justicia debe de ser la misma para proteger los mismos derechos. Todo lo que se inventan como leyes y un montón de otras cosas son mentiras y se aprovechan de la ignorancia del pueblo. Pero es una ignorancia que, como ya he enseñado en otras ocasiones, por culpa de la irresponsabilidad. Porque el conocimiento está ahí delante de nosotros. Está escrito en el manual del Creador. Pero aún en las iglesias no se enseña. ¿Por qué? Porque se ponen a enseñar de que es su responsabilidad. Usted es el responsable principal de su vida. Sí, usted es el que es el principal responsable en cambiar. Usted es el principal responsable en dejar esos vicios. No, eso no es lo que quieren. Quieren que haya un pastor que se duela por ellos y que ore por ellos y todo lo demás. No se habla de responsabilidad, se habla de derechos. En los padres, en la familia, y la familia es lo más importante, por favor. Escuchen, padres. La familia es lo más importante de la educación. La ética, la moral, el sentido de valores, el respeto al derecho ajeno, se mama en casa, se aprende en casa. No se aprende en la escuela y aún en la iglesia tristemente no se aprende. Uno debe de ir ya preparado. Esa fue una de las misericordias que Dios me extendió a mí. Me llevó al conocimiento de su palabra sin pertenecer a ninguna congregación. Simplemente en una plataforma petrolera rodeado de mar y cielo. Ahí fue donde me regalaron una Biblia y la empecé a leer como cualquier otro libro. No había una denominación diciéndome esto significa esto y esto significa esto. No, no, no. Lo que yo iba entendiendo era lo que significaba.
lo que yo iba entendiendo era lo que aplicaba. Y eso es lo que transformó mi vida. Entonces, los derechos inalienables, vayamos de una vez al grano. No existen derechos de la mujer de su cuerpo. No. Si vamos al manual del Creador, dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice que Dios ha comprado nuestro cuerpo por precio. O sea que mujeres engañadas y esas que andan mintiendo y todo lo demás, es mi cuerpo. No es su cuerpo. Usted está usurpando la autoridad del dueño. Usted se está queriendo robar lo que le fue prestado. O sea que no tiene autoridad sobre su cuerpo. Y la vida que el dador de la vida da dentro de su cuerpo tampoco es suya. Y es desde la concepción. Desde que se concibe, ya está la vida dada por el Creador, y matarla es un asesinato. Aún el cuerpo no nos pertenece. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo porque hemos sido comprados con precio. Así que todas esas leyes que usan y que andan ahí, va a manipular ahí. Con el manual del Creador no hay ningún problema. Si tuviéramos gobernantes temerosos de Dios, que obedecieran lo que Dios ordena. Dios ordena que los gobernantes deben de hacer una copia de la Biblia y leerla todos los días. No mezclemos a Dios en política. Dios se mete en la política. Él es el dueño de la política. Y Él ordena a los políticos, a los gobernantes, que lean su palabra todos los días, si quieren ser servidores de Dios y si quieren servir al pueblo y proteger los derechos inalienables. Cuando salí del Congreso me dijeron: ¿verdad? Estás frustrado, ¿verdad vos? Y les dije: no. Salí convencido lo fácil que es cambiar nuestra Guatemala. Si tan solo hubiéramos un grupito, porque es lo único que necesita Dios. Dios no necesita números grandes, necesita corazones dispuestos que fueran al Congreso y que obedecieran la ley justa de Dios. Entonces, los derechos inalienables están siendo violados por la misma Constitución. Por eso es que le digo que si supieran de la ley de Dios, se darían cuenta lo injusta que es nuestra Constitución. El solo hecho de prohibirle a alguien que sea presidente porque es hijo de otro, viola el principio de que no llevarán los hijos los pecados de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Puede haber un padre injusto y el hijo ser justo. Pero como su padre fue injusto, lo castigamos a él. Qué más violadora. La Constitución es la principal violadora de los derechos inalienables. Y si no conocemos eso, pueblo, claramente dice la Escritura: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala está luchando porque el pueblo no tiene conocimiento y quiere jugar en el campo del enemigo. Quiere ganar las batallas con las reglas del enemigo. Lo que necesitamos es demandar que se respeten las reglas de Dios. Pero para eso, el juicio debe de comenzar por la casa de Dios. Porque los cristianos, en sus denominaciones, cometiendo el agravio bajo forma de ley de llamarse antipolíticas, no es antipolíticas, sino que ¿qué? Apolíticas. ¿Quién le ha dicho a usted que la iglesia es apolítica? ¿Sabe el significado de eclesía? Eclesía era lo que se consideraría hoy en día el Congreso de la Nación. La eclesía eran los que ordenaban si había guerra, los que miraban cómo estaban los precios de las cosas, tenían que ver con la ley y con la economía del país. Esos eran los llamados fuera para gobernar. Y ahora resulta que la eclesía no se mete en política. El juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Porque se ha desechado las escrituras, se ha desechado el conocimiento. El pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de mi ley,
yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se está dando cuenta cuán diferente es la ley del reino de Dios a lo que se considera hoy las leyes en el cristianismo y en el mundo? Los derechos inalienables entonces, vida, libertad y propiedad, no pueden ser legislados, ni se deben mencionar en la ley, en la constitución de un país. La única mención que pueden tener en el país es para la protección de los derechos inalienables. Ni se metan a tratar de explicar qué es el derecho, porque no pueden, es dado por Dios. Y Él es el único que lo puede quitar. Por eso es que sí, cuando hay violadores de los derechos inalienables, Dios le ha dado la espada al gobierno civil para que mate a los violadores de los derechos. No para que vaya a pensar si los metes 50 años a la cárcel, a mantenerlos y todo lo demás. No. La ley es muy clara. El que viola los derechos inalienables, la pena capital es la solución. Voy a añadirle un poquito más para que tal vez le aclare a los que les duele oír palabras así. Todo lo que se puede restaurar debe ser restaurado. Hay un choque, le arruinan su carro, su casa, lo que sea, pues tienen que pagarle, restaurarle su casa, restaurarle el tiempo que perdió en el trabajo, lo que sea, si le arruinaron su carro y no pudo estar a tiempo, todo eso es restauración. Pero si se mata a una persona, ¿cómo se le va a restaurar la vida? Si se viola a una señorita, ¿cómo se le va a devolver su virginidad? Entonces lo que no se puede restaurar en la Biblia está condenado con la pena capital, porque las bestias que no respetan los derechos inalienables no están calificadas para vivir entre los humanos. Otra vez. Por a veces parece que el mismo TikTok piensa que ya me estoy pasando de tiempo porque me saca ahí que tengo que verificar que quiero continuar. Pero está bien, voy a considerar que ya es tiempo suficiente. Resumo en pocas palabras. Entonces estamos hablando de la ley del reino de Dios. Es la única ley justa, es la única ley perfecta. Y los efectos que produce, como ya leímos en el Salmo, son fabulosos. Y el resultado de la justicia de la ley de Dios es paz y gozo para toda la ciudadanía. El manual del Creador es el único que nos da los parámetros de vivir de acuerdo a las leyes del reino para que se cumpla la oración que Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. Y entonces tendremos el mismo gobierno del cielo, los mismos beneficios del cielo. Y un día el rey estará reinando aquí en la tierra, porque dice que él viene a reinar y reinaremos nosotros con él en la tierra. Señor amado, ten misericordia, más misericordia. Alumbra el entendimiento de esta generación, que somos tan duros de servir y que nos falta tanto entendimiento. Grande ha sido tu misericordia. Perdónanos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Buenas noches. Carlos, me agradó mucho y me hizo mucho eco el asunto de que el reino de Dios es importante y que debemos de vivir de acuerdo a su ley. En realidad, si pusiéramos con palabras modernas, actualmente se dice que un Estado es aquel que tiene un territorio, una ley y una población. Al igual que el reino de Dios. Tiene su territorio, que es la tierra, tiene la ley, que es nuestra Biblia, su palabra, el manual del Creador, y la población, que somos todos los hijos de Dios, todos los cristianos. Así es que de ese reino debemos de llevarlo al gobierno para que se cumpla, porque en la Biblia encontramos que nos dice
mas buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Tenemos que buscarlo. Ese buscar es un verbo, es acción. No dice esperad a que yo ponga mi reino. Él dice buscad el reino, Amén. accionar. Ustedes son mis brazos, ustedes son mis piernas, ustedes son mis instrumentos. Somos nosotros los que tenemos que ir por ese reino. Somos nosotros los que tenemos que establecer esa ley. Ya tenemos el territorio, somos una población, conocemos la ley. Ahora tenemos que ir y gobernar con esa ley. Realmente el reino de Dios es nuestro. Él nos dijo así: el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Lo que toda gente reclama, ese es el reino de Dios. Y lo tendríamos si aplicáramos la ley de Dios. Así es que definitivamente tenemos que seguir luchando porque la gente se dé cuenta que es necesario que los que conocemos la ley seamos los que estemos en los lugares preeminentes ejerciendo gobierno. Amén. Así es que sigamos adelante, Carlos. Amén, amén. Así debe ser. Y fíjate, pues, qué triste que dicen, no, es que los evangélicos que llegan al poder y luego empiezan a hablar solo de evangelicalismo. Aquí no he mencionado religión ni nada, estoy hablando la ley de Dios. Y puede ser uno que se declare ateo, porque dice la Biblia en el libro de Romanos que aún los que no conocen, por así decirlo, la ley de Dios, en su corazón tienen escrita la ley y lo viven. Y su propia conciencia es su juez. Y eso es lo que se busca, personas temerosas de Dios, no de esta o de aquella denominación, ¿no? Sino que los que guarden, los que crean en el Dios justo, los que crean en el Creador y que guarden su palabra. Eso es lo que se busca. Gracias, Juan. ¿Algo más? Fíjate, Carlos, que no pusieron ningún comentario. Parece ser que todo quedó claro. Y Ok. pues no sé si tú quieres decir las últimas palabras o los despedimos y les agradecemos que se hayan conectado el día de hoy y les invitamos a que pues el próximo martes a esta misma hora pues se vuelvan a conectar para poder seguir escuchando esta parte, la nueva parte del siguiente curso, ¿verdad? Ok, algunas personas estaban pidiendo ser invitadas. ¿Viste eso? ¿Te mandaste algún mensajito a ver qué era su parte? Fíjate que no solo traté de subirlos, pero se bajaron. Ah, ok. Sí, Sí, porque sí, como ahí sí. leí invitar, por eso creí que Sí, sí, estaba. sí, sí. Sí, sí, no. No tengas pena. Bueno, ok, pues entonces, gracias a los que están siguiendo y les suplico, compartan con sus familiares y amigos, conocidos. Como se están dando cuenta, no estoy enfocándome en ninguna religión, no estoy enfocándome en ningún concepto religioso ni de ninguna denominación, sino que en presentar los principios de la palabra de Dios, tal y como están en la Biblia. Bueno, eso creo que será lo más importante, que ustedes nos hagan el favor de compartir. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches para todos. Hasta luego.